Estimados estudiantes, sean bienvenidos una vez más a mi canal. Nos encontramos ya en la sesión 21 de nuestra asignatura Sueldos y Salarios y el día de hoy estaremos finalizando la unidad número 5, por lo que te pido que prestes especial atención porque es una sesión muy práctica y llegues hasta el final del video donde te explicaré con detalle en qué consistirá tu proyecto. Comencemos. Bueno chicos, pues vamos a comenzar, pero vamos a hacerlo recordando por qué estamos trabajando con datos estadísticos. Recuerden que este es el último paso de los 7 pasos que seguimos para diseñar, implementar y analizar información de una encuesta de sueldos, salarios y prestaciones. Y en el último paso tenemos que realizar las tabulaciones y las interpretaciones y generar resultados más comprensibles para quien va a tomar las decisiones, y lo hacemos a través de estas medidas estadísticas y de gráficos. Así fue entonces que vimos la media aritmética, la mediana, la moda, la varianza y la desviación estándar, recordando que la media aritmética es el promedio, la mediana es el valor intermedio, la moda es el dato más repetido y la varianza y la desviación estándar son datos de dispersión y permite ubicar si un dato está muy por arriba o muy por debajo del estándar. Y trabajamos un caso práctico donde realizamos unas tablas con datos no agrupados. ¿Qué quiere decir que los datos no estén agrupados? Quiere decir que tal como se capturan en una encuesta, así se presentan. Las estadísticas con datos no agrupados se trabajan cuando la cantidad de datos no es muy grande, lo que permite que se puedan apreciar cada uno de ellos en una tabla de forma individual, pero no siempre va a ser el caso. Y ahora vamos a ver por qué. Y vámonos con este otro tema, que son los datos agrupados. Resulta que en algunas ocasiones no es posible hacer una tabla como la que yo les mostré, la tabla azul, que tiene en la columna X todos los datos organizados de menor a mayor. ¿Por qué? Porque a lo mejor la cantidad de datos que se está analizando es muy grande. Imaginemos que estamos hablando de edades. Si tomáramos como número más grande el 115, que hay personas que llegan hasta esa edad, o incluso superior, pues estaríamos hablando de que la tabla tendría 115 filas o más, además de los encabezados. Entonces pues resultaría un poco impráctico analizar la información así, porque además los resultados no serían significativos. Lo que se hace en casos como esos es agrupar la información. Tal vez lo vamos a segmentar y vamos a decir de 0 a 10 años, de 11 a 20, etc. Vamos a ver cómo se realiza esto. Esta otra tabla ilustra la misma información, pero ya de manera organizada. Veamos la parte de arriba, la columna de arriba, y dice LIC, LSC, que significa límite inferior y límite superior de la composición. X, que son los datos, tabulación, frecuencia acumulada, frecuencia relativa acumulada, frecuencia relativa en porcentaje, X por F, que es el dato por la frecuencia, y esta fórmula que dice F, paréntesis, X, este X lleva un palito arriba pero no se aprecia muy bien, es el promedio, la media aritmética, menos X, que es un dato, luego se cierra y es elevado al cuadrado, ese 2 es un cuadrado, se hizo grandote para que se pudiera visualizar en el video. Y les muestro los pasos que realicé para llevar a cabo esta tablita. Y vean que el paso número 1 es determinar la cantidad de datos que tenemos. Si nos regresamos a esta tablita que yo les di, van a observar que tiene 6 por 7, son 42, entonces sabemos que son 42 datos. El paso número 2 es identificar el dato más grandote y el más chiquito, y veremos que el dato más grande es 63, el más chico es 10. Y el paso número 3 es obtener el rango. Para ello vamos a sacar la diferencia entre ese dato grandote y chiquito y nos queda 53. Ahora sí, en el paso número 4 vamos a obtener el intervalo, y esto se hace tomando n, que es el número de datos, y sacándole raíz cuadrada, y nos va a dar 6.48. Y finalmente el paso número 5 vamos a sacar la amplitud, y la amplitud se saca dividiendo el rango entre el intervalo. 53 entre 6.48 nos va a dar 8.17,
y nosotros vamos a tomar el número 9, lo vamos a subir de 8.17, lo vamos a dejar en 9 porque el número siempre debe de ser impar, ¿sí? Entonces no lo podemos dejar en 8. Pudiera ser que a lo mejor bajara a 7, pero está más cerca el 9 que el 7, así que nos vamos a quedar con 9. Esa es la amplitud. Si nos regresamos a nuestra tablita, vamos a observar que la amplitud que existe entre ese límite superior e inferior en cada uno de los casos es efectivamente 9. Del 10 al 18 hay 9 datos, del 19 al 27 hay 9 datos y así sucesivamente. Ese es el espacio que existe, la amplitud. Tomemos en cuenta el número 10, del 10 al 18 no se tiene que hacer la resta porque ustedes se van a dar cuenta que entonces no les da 9, les da 8. No, lo que pasa es que aquí estamos tomando también el dato del 10. Si nosotros contamos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 son 9 datos. Y bueno, pues para eso es útil esta serie de pasos que les di para poder obtener esa amplitud y observen cómo la X es 14. Ese 14 salió del promedio entre 10 y 18. Se obtuvo 14. Esta es la razón por la que decimos que esa amplitud no debe de ser un número par, debe ser un número impar para que al momento de sacar esta X sea un número entero y no haya decimales. Ahora bien, ya que comprendimos estos pasos y cómo es que esa tabla se construyó, vamos a seguir estas fórmulas. Recuerden que estamos trabajando con datos agrupados, así que puede haber una pequeña variación en las fórmulas. Estas fórmulas son para datos agrupados y ahí tenemos la sumatoria de X por F, que es el conteo que obtuvimos en la tabla anterior. Luego vamos a obtener X menos el promedio al cuadrado y lo vamos a multiplicar por la sumatoria de F, la moda, que es el dato que más se repite, la mediana, que es el valor central, la media, que es el promedio, ahí está, sumatoria de X por F sobre N, la varianza, que es el resultado de haberle restado a la columna X el promedio, elevarlo al cuadrado, multiplicarlo por la frecuencia y realizar la sumatoria para posteriormente dividirlo entre el número de datos. Ustedes pueden obtener esta información en su tabla. Si se regresan a la tabla, la última columna dice 56.441.56, que ya es casi toda la fórmula. Únicamente lo vamos a dividir entre el número de datos que quedamos, que era 42, y finalmente la desviación estándar, que es la raíz cuadrada del dato anterior de la varianza. Y con eso obtenemos nuestras medidas estadísticas. Caso práctico: sueldo diario del supervisor del sector industrial de la zona Córdoba. Aquí está la información, no está la tabla completa, hay 2 espacios vacíos, tomen en cuenta eso. Deberán organizarla de mayor a menor, como se los mostré en la primera tabla, y deberán de obtener estas medidas que yo les puse acá: la moda, mediana, media, varianza y desviación estándar. Deberán en este caso sí hacer la segunda tabla que les mostré, porque como estamos trabajando con datos agrupados, es necesario que ustedes agrupen la información, y para ello recuerden que les di algunos pasos y podrán entonces obtener esa X, que es el promedio de ese límite inferior y superior, y podrán realizar todos los demás cálculos. Finalmente, una vez que hayamos analizado la información, se deberá graficar para que sea mucho más fácil de comprender. Y hay gráficas para elegir: está la de barras, el histograma, el pictograma, la circular o también conocida como pastel, y los polígonos de frecuencia. Hemos trabajado seguramente con alguna de estas gráficas. En la parte inferior está la descripción. La de barras se usa para clases sin relaciones cuantitativas. Las barras se separan a la misma distancia. El histograma son barras verticales unidas por su relación numérica. En el eje X van las clases y en el Y va la frecuencia. Los pictogramas representan magnitudes con figuras. Las de pastel son para datos cuantitativos como porcentajes, y cada una de estas fracciones pues representa la cantidad de información que hay en cada caso. Los polígonos de frecuencia es la distribución de la frecuencia en unidades por puntos. Y bueno, chicos, adicional a los 2 casos prácticos del día de hoy, esta unidad tiene un pequeño proyecto, el cual consiste en diseñar y aplicar una encuesta de sueldos, salarios y prestaciones. Y para ello van a utilizar un formulario de los que ofrece Google
Para ello van a entrar a su Classroom y ya hay un apartado preparado para el diseño de esta encuesta. Van a entrar como si fueran a entregar una tarea y en la parte de abajo dice crear y van a seleccionar lo que dice formulario y ahí les va a aparecer ese formulario que ustedes van a poder editar y posteriormente compartir para que les ayuden a llenar la información del formulario. Deberán de poderlo aplicar por lo menos a 20 personas, seleccionando 1 o 2 puestos tipo, los puestos que ustedes decidan analizar. Les sugiero que sea un puesto sencillo, que se repita. Si van a elegir, por ejemplo, administradores o van a elegir docentes, no lo sé. El que ustedes quieran, que realmente puedan hacerlo llegar a personas que tienen este puesto, porque les van a encuestar sobre distintos aspectos. Y aquí les dejo un ejemplo de todo lo que pudiera tener esta encuesta. Posteriormente a haberla aplicado, a mí me van a enviar el formulario como si yo lo fuera a llenar y me van a enviar captura de pantalla que evidencie que realmente contestaron por lo menos 20 personas esa encuesta. Y la parte padre del asunto es que Google nos ofrece ya unos gráficos y eso va a ser lo que me van a capturar también en pantalla, los gráficos que les hayan dado como resultado, y la van a pegar en un documento de Word o en un PowerPoint, como ustedes prefieran, donde se pueda apreciar pues toda la información que se capturó, que se obtuvo de este formulario, los gráficos y las medidas estadísticas que ya les ofrece Google. Y bueno, pues este ejemplo que les muestro aquí tiene algunas preguntas que pudieran ustedes incluirlas o no. Ustedes pueden cambiarlas, si alguna de estas les sirve, la pueden incluir. Este ejemplo de encuesta salarial muestra las siguientes preguntas. Inicia con los datos generales de la empresa, el nombre de la empresa, dirección, región, sector. Ojo, todas las personas que van a encuestar deben trabajar en empresa. No son personas que trabajan de forma independiente. Recuerden que lo que estamos midiendo son los sueldos, salarios y prestaciones dentro de una organización. Por eso es que en esta encuesta no nos interesan las personas que trabajan de forma independiente. Tienen que trabajar en empresa. La región y sector, bueno, pues ustedes decidirán qué regiones son las que van a incluir y qué sectores son los que posiblemente ustedes incluyan. Lo pueden hacer en una lista desplegable. Los puestos, bueno, pues si solo es un puesto, pues nada más tendrá una opción para seleccionar. Si ponen 2 puestos tipo, bueno, pues podrán seleccionar 2. El nombre de la persona entrevistada es opcional, no se aconseja mucho en las encuestas, pero lo pueden poner si ustedes lo desean, dejar el espacio para que pongan el nombre, pero yo sugiero que ese dato no se ponga porque estamos trabajando con datos numéricos y bueno, pues para que las personas se sientan más seguras al momento de contestar. ¿Cuánto tiempo lleva laborando en la empresa? ¿Piensa retirarse de la empresa? ¿Tiene posibilidades de ascender a otro puesto? ¿Cuánto gana usted al mes? ¿Cada cuánto le han aumentado el salario? ¿El otorgamiento de aumento de sueldo a empleados se aplica de forma general, individual o combinada? ¿Cuáles son los criterios que utilizan para aumentar los salarios por antigüedad, por ascenso, por desempeño? Prestaciones básicas, ahí pueden poner una lista de todas las prestaciones que ustedes consideren que pudieran ahí ellos seleccionar. Para esto pueden utilizar estos que se llaman checks, que son los que se llenan con una palomita. Días y horas laborales a la semana, el pago de horas extra, existe alguna compensación adicional cuando los días de descanso obligatorio coinciden con algún domingo. Indique los días de asueto que goza, es decir, los días de descanso. Tiene seguro social, recibe aguinaldo, goza de vacaciones, recibe bonos, cada cuánto, por cuánto, recibe aguinaldo, tiene fondo de ahorro, cuánto recibe anualmente por este concepto, tiene seguro de vida, goza de seguro de gastos médicos mayores, la empresa otorga préstamos, la empresa tiene algún plan de jubilación, participa en programas de capacitación, cuántas veces al año, le proporcionan uniformes, etc. Estas son algunas de las preguntas que yo les estoy poniendo de ejemplo, pero ustedes en su antología que yo subí a Classroom en el apartado de novedades, si ustedes se van al principio del cuatrimestre van a encontrar ahí una antología. En la página 284 van a encontrar un ejemplo mucho más amplio y también pueden basarse en él para redactar las preguntas. Muchas de estas preguntas solamente tienen 2 opciones, sí y no, pero habrá otras que tengan más opciones.
El formulario de Google les permite elegir entre varios tipos de respuesta. Hay respuestas abiertas, que en este caso no las van a utilizar porque estamos hablando de estadísticas y por ello necesitamos que sean estas respuestas como de opción múltiple, y las hay unas que se llaman option buttons, que son como unos circulitos, que son los que yo les pongo en los ponte a prueba, que te permiten elegir solamente una respuesta. Están unos cuadritos que se llaman checks, que son estas palomitas que yo puedo seleccionar varias respuestas, y están las listas desplegables que te permiten ingresar en una lista pues varias respuestas y puedes seleccionar una. En algunos casos, cuando se trata de dinero, se recomienda que ustedes pongan rangos. Ejemplo, que pongan de 0 a 5,000, de 5,001 pesos a 10,000, de 10,001 peso a 15,000, como ustedes quieran poner la cantidad de dinero, pero que esté agrupada, porque si no, al momento de generar estadísticas, pues les van a salir estadísticas con rebanaditas en un pastel muy delgaditas, porque una persona va a poner una cantidad y otra persona va a poner otra cantidad muy específica, que sea por rangos, que esa información esté agrupada y ustedes van a determinar cuál va a ser la amplitud de ese rango. Y bueno, pues ya para que este proyecto quede bien amarrado, no olviden por favor incluir cuál fue el objetivo de la encuesta. Es un parrafito en el que ustedes van a poner al principio: el objetivo de esta encuesta es obtener, y lo que ustedes consideren que es lo que están buscando. Van a determinar la población. Recuerden que la población es esta área que nosotros vamos a delimitar, sobre la que vamos a trabajar, pero no vamos a elegir a todas las personas de la población, solamente vamos a elegir a una muestra, y la muestra son 20 puestos, 20 personas que van a contestar, ¿sí? Entonces van a determinar cuál es la población. Ejemplo, la población es la ciudad de Córdoba y la muestra son 20 personas que vamos a encuestar. Y bueno, pues mencionar los puestos que son el objeto de su análisis. Si es uno, pues uno, y si son dos, ahí pondrán el nombre de los dos puestos. Esto para que tenga un poquito más de formalidad del trabajo. Me encantaría que también incluyeran unas conclusiones acerca de lo que encontraron en esos gráficos que ya se los va a generar el formulario. Ya no van a tener ustedes que hacer ningún gráfico, simple y sencillamente imprimir pantalla y copiarlo en unas diapositivas. Y bueno, ya para terminar esta unidad, vamos a contestar nuestro ponte a prueba. Recuerden por favor que el ponte a prueba se debe de responder antes de que inicie la siguiente sesión, porque en la siguiente sesión yo voy a dar las respuestas, y si ya están las respuestas en internet, pues si lo contestamos no puede valer el 100%. Entonces, por favor, antes del jueves a las 11:30 de la mañana debe de estar ya contestado este ponte a prueba, que está muy sencillito. Muy bien chicos, pues hemos llegado al final de nuestra sesión. Los productos de aprendizaje inmediatos son el caso práctico que te propongo a lo largo del video y la resolución del ponte a prueba, los cuales deberán estar en la plataforma antes del domingo a las 5 de la tarde. Para el proyecto se te otorgan 2 semanas de tiempo para que lo diseñes, lo apliques y analices los datos. Nos vemos en la siguiente sesión.